Vamos hoy a meditar en un pasaje de la Escritura que se ubica en Efesios capítulo 5, el verso 18 hasta el verso 20. Estaba meditando acerca de las circunstancias que vivimos, llámese económicas, llámese familiares, personales, de salud, y todo lo que se le viene al creyente que está viviendo en este mundo, que está viviendo la realidad de un mundo caído, porque nosotros estamos viviendo en un mundo caído. Jesús hizo una oración, Él dijo: yo no te pido que los quites del mundo. O sea, Él no nos va a sacar de aquí o nos va a meter en una casita de cristal para que nada nos toque, no. Él lo que dijo fue: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lo mismo dice el Salmo, que atravesando el valle de sombra de muerte, entonces en medio de ese valle, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo. No dice que no vamos a pasar por el valle, vamos a pasar, pero Él estará con nosotros. Entonces, meditando en ello, surge este tema: dando siempre gracias a Dios por todo. Esa es la reflexión que vamos a tener en esta noche. Efesios capítulo 5, el verso 18 al verso 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, muchas gracias en esta noche. Sabemos que tú estás aquí porque tú has prometido estar con nosotros todos los días. Estás aquí porque tu palabra está presente y queremos honrar tu palabra. Queremos honrar, Señor, esta presencia en medio nuestro. Tu Espíritu habita en cada uno de nosotros y es lo que nos da la fortaleza, nos da, Señor, la convicción y produce en nosotros ese discernimiento y esa iluminación para entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser confortados a través de esa palabra que es como pan, como agua y como leche espiritual que produce crecimiento en nuestras vidas. Lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. Dando siempre gracias a Dios por todo. Esta reflexión en esta noche tiene un contexto bien interesante y es importante nosotros ubicarnos dentro del contexto histórico y cultural cuando leemos un pasaje, porque para nosotros poder entender qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros hoy a través de cualquier pasaje de la Biblia, es fundamental saber qué fue lo que Dios quiso decirle a los destinatarios originales cuando se les escribió la carta o el pasaje en la Biblia. Es decir, Dios nos habla hoy a través de episodios, de situaciones, de hechos que ya se vivieron en el pasado o que Dios le habló a personas del pasado y que ese mensaje que ellos recibieron allá permanece vigente para nosotros hoy. Lo que tenemos que hacer es descubrir a través de la Escritura cuál fue el contexto en que ellos vivieron, qué fue lo que el Espíritu Santo quiso decirles a ellos en ese tiempo, para que traslademos ese principio de allá de la historia y crucemos el puente para llegar hasta hoy y tener una aplicación o encontrar el principio espiritual para nuestras vidas. Así de que, mirando este texto,
el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, a los efesios. Y en medio de un entorno en el que ellos vivieron, un entorno greco-romano, una cultura que nada tiene que ver con nuestra cultura hoy, digamos que tenían otras costumbres, estaban viviendo otro momento histórico y tenían otras prácticas religiosas, culturales. Nos encontramos que el apóstol les está haciendo un llamado a la iglesia de Éfeso, y ese llamado lo vamos a ver sencillamente en tres partes en esta noche. Un llamado o un mandato negativo y de contraste para que ellos reflexionen antes de mostrarles el mandamiento, que sería el punto número 2, cuando les dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que el apóstol les va a decir a ellos es un mandato negativo que ellos deben de tener en cuenta para que ellos hagan un contraste en lo que no deben hacer con lo que deben hacer. Número 2, el Espíritu Santo entonces ahora les da un mandamiento a ellos, a los efesios. Y finalmente, número 3, les va a dar unas consecuencias o unos resultados de haber cumplido el mandamiento que el Espíritu Santo les está dando a través del apóstol Pablo. Observemos, hermanos, aquí en el versículo 18, ese mandamiento negativo de contraste que el apóstol les va a decir a ellos. Lo primero que les dice es: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Note usted que comienza con un negativo: no os embriaguéis con vino, y les dice: en lo cual hay disolución. Ser disoluto es no estar sobrio. Y les dice que no se embriaguen con vino, más que por una conducta moral, más que por una conducta o un comportamiento social, o por los efectos negativos que puede tener el vino o el licor en la vida de un ser humano. El apóstol está aquí mostrando un enfoque netamente espiritual, está haciendo un paralelo de forma espiritual. ¿Debido a qué? Al contexto histórico y cultural en el que vivían los efesios. A la luz de la situación de los efesios, ellos estaban viviendo en una cultura pagana, en una cultura politeísta, donde adoraban muchos dioses, donde habían templos donde se adoraban divinidades. Y entonces esos efesios que vivían en medio de esa cultura veían cómo en esa cultura se utilizaba la embriaguez, la borrachera y todas esas prácticas de consumo de licor y de embriagueces para supuestamente tener un acercamiento con las divinidades. En otras palabras, la borrachera tenía una asociación estrecha con los ritos y con las prácticas idolátricas que eran parte integral del culto politeísta. Entonces, cuando ellos se reunían, su religión les permitía entonces, o los inducía a tener consumo de licor, consumo de alucinógenos, prácticas desenfrenadas sexuales para incitar sus deseos y para ellos experimentar una comunión directa con los dioses mediante éxtasis, mediante un comportamiento producido por el licor. Y es precisamente en ese culto pagano en el cual estaban muchos miembros de la iglesia que antes habían practicado ese culto pagano,
y que Pablo le está diciendo no solamente a los efesios, sino que también le está diciendo a los corintios y a otras iglesias que tenían esas prácticas antiguas. Les está diciendo: ustedes no deben participar más de esos cultos paganos en donde están entrando en un estado disoluto, en un estado de éxtasis, en un estado de inconsciencia espiritual, supuestamente para acercarse a la presencia de una divinidad. Lo vemos inclusive en este tiempo. No sé si usted ha escuchado por allí que muchos grupos indígenas, y yo lo he escuchado, consumen un alucinógeno que se llama yagé. Y esa gente consume el yagé y entran en un estado de inconsciencia y incluso hacen invocación de espíritus, y es una mezcla entre borrachera, drogadicción, cultos paganos, invocación a espíritus, y en medio de todo ese culto idolátrico hay respuesta de parte de los demonios. Estuve escuchando que unos niños que se perdieron en la selva de Colombia, duraron más de 40 días creo, y cayeron en la Amazonía, y hubo grupos del ejército a rescatarlos, y perros para buscar a esos niños. Y escuchaba yo el relato, y la historia, o mejor el documental dice que los chamanes de los indígenas se reunieron a consumir yagé e invocaron a los espíritus de la selva, y los espíritus de la selva les dijeron exactamente dónde estaban los niños. Note usted. Entonces, a través de un culto, invocación de espíritus, consumo de esos alucinógenos, entonces se entra en un estado de inconsciencia, de disolución, de espiritismo y una cantidad de cosas, y eso es noticia hoy en el mundo. Incluso hay un documental que habla de eso, consumiendo yagé. Y eso mismo pasaba en el tiempo antiguo. Los antiguos creyentes, antes de convertirse al Señor, iban a esos templos y tenían esas prácticas. Y entonces Pablo ahora les está diciendo: ustedes no deben buscar esos canales para tener un acercamiento a Dios. No lo hagan, no continúen con esas prácticas. Se lo dijo a los corintios, que aún tenían dificultad para divorciarse de esas prácticas, y los amonestó, los exhortó para que no siguieran haciéndolo. De forma firme lo hizo el apóstol Pablo. Quiero que miremos el registro. Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Note usted que aquí el apóstol está haciendo memoria a los corintios que todavía muchos creyentes querían participar de esos antiguos cultos y participar de la mesa del Señor, de la copa del Señor, de la comunión, pero también querían seguir participando de la copa de los demonios, es decir, de esos antiguos cultos paganos en donde ellos entraban en esos estados de éxtasis, dizque para acercarse a Dios. Y entonces el apóstol los está exhortando a ellos para que salgan de esas prácticas paganas y vengan a lo que realmente deben hacer,
Vuelva allí a Efesios capítulo 5, el verso 18. Entonces ahora pasa de esa exhortación, de ese mandato: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, teniendo en cuenta ese contexto religioso, y ahora le dice: antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, si ustedes están buscando una experiencia con espíritus y con divinidades, ustedes no necesitan eso ahora en Cristo. Ustedes lo que deben buscar ahora en la nueva vida en Cristo es ser llenos del Espíritu Santo. Y eso entonces tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Recuerde que el Espíritu Santo es el que genera en nosotros o aplica en nosotros toda la obra de Cristo. Cristo hizo una obra de justificación, Cristo hizo una obra de salvación, Cristo hizo una obra completa en la cruz por nosotros, pero quien aplica esa obra y quien aplica los beneficios de la obra de Cristo en nuestra vida es el Espíritu Santo. Es decir, nosotros alejados de la obra del Espíritu Santo no podemos disfrutar de las bendiciones que Cristo alcanzó a través de su obra salvífica en la cruz. Nuestra garantía y nuestra seguridad divina de que las promesas de Jesús van a aplicarse a nuestra vida están en manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos regenera. El Espíritu Santo es el que nos da vida espiritual. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Es el que produce en nosotros la regeneración. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplicará entonces en nosotros y nos hará convencer de que nosotros somos hijos de Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu es el que intercederá por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que producirá en nosotros el gozo y el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo es el que permite que nosotros podamos tener la seguridad y la certeza y que podamos perseverar, caminar en este peregrinaje. Entonces, el apóstol está diciendo: no tienen que tomar vino, no tienen que embriagarse, no tienen que entrar en esas prácticas, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos por derecho, por la obra de Cristo, podemos reclamar todas las promesas de Cristo para nosotros, pero no podemos tener su cumplimiento hasta que permitamos que el Espíritu Santo tome control absoluto de nuestra vida. Si nosotros queremos, oído a esto, es muy importante, queremos recibir todo el paquete de bendiciones ganado por Cristo, tenemos que entregar el control absoluto ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que Él sea el que dirija, el que controle, el que lleve nuestra vida. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu, es decir, controlados por el Espíritu Santo. Y a menos que conozcamos lo que significa ser dirigidos por el Espíritu Santo, a menos que sepamos de qué se trata ser dirigidos por el Espíritu Santo, entonces nunca vamos a conocer, nunca vamos a experimentar la plenitud de lo que Cristo nos ha dado a través de su muerte y de su sacrificio. No vamos a tener la experiencia de un gozo pleno y de una vida plena. No vamos a tener oraciones completamente respondidas y contestadas de acuerdo al propósito de Dios, porque al no estar conectados con el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que conoce la mente de Dios, el Padre. Y como Él conoce la mente de Dios el Padre, entonces Él podrá dirigirnos de acuerdo al propósito del Padre. Aquí entonces encontramos un mandamiento. Vuelva allí al versículo 18. No os embriaguéis. Eso es un imperativo. Eso es una orden. No os embriaguéis con vino. Pero luego dice: antes bien sed llenos
del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que ser dirigidos por el Espíritu? Para gozar de toda la plenitud de Cristo. Váyase a 1 Corintios capítulo 2, el versículo 11. Y nos va a mostrar claramente, 1 Corintios capítulo 2, el verso 11, claramente que el único que conoce los secretos, conoce el propósito, el pensamiento y la mente de Dios es el Espíritu. Verso 11 del capítulo 2 de 1 Corintios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe sus cosas? Pregúntese, ¿quién sabe sus cosas? ¿Quién sabe lo que usted tiene en su mente en este momento? El espíritu suyo. Y ahora dice el apóstol, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si yo quiero entonces vivir, andar, caminar, dirigirme, direccionarme de acuerdo a la voluntad de Dios, yo necesito ser controlado por el Espíritu Santo, porque Él y solo Él conoce ¿qué? La mente de Dios. Yo no la conozco. Yo no la conozco. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, déjense controlar por el Espíritu Santo para que puedan ser dirigidos. Entonces, hay varios aspectos en ese mandamiento que el apóstol está dando aquí. Vuelva allí a Efesios capítulo 5, el verso 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos. Está mostrando aquí un imperativo. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que aquí hay una orden. No es una opción. No es una opción. Hermanos, si les queda tiempo, anden en el Espíritu. De pronto, si tienen un tiempito, o si les gustaría andar, no. Cuando el creyente ha sido salvado y regenerado, hay una orden de parte de Dios, un imperativo, sed llenos. Son palabras, son verbos en imperativo, que no es una sugerencia, sino un mandamiento para que nosotros podamos vivir a la luz de la voluntad de Dios. Lo segundo es que ese verbo es un verbo en tiempo presente continuo. No dice anduvo o andará, dice sed llenos. Es decir, tiene un aspecto continuo, es ser llenos. Y si usted lo lee hoy, es ser llenos. Y lo lee mañana miércoles, es ser llenos. Y lo lee el viernes y es ser llenos. Y lo lee el lunes de la otra semana y es ser llenos. Es decir, no nos está diciendo llénese por temporadas o llénese cada cuánto, no. Cada vez que usted lee el texto, le está diciendo sed llenos. Es decir, es un tiempo presente continuo. Involucra una sumisión diaria, día tras día, momento tras momento, todo el tiempo controlados por el Espíritu. No es que salimos de vacaciones. Salió de vacaciones el creyente. No, es que ya en el trabajo es otra cosa. O es que me fui a otra ciudad y entonces allá es otra cosa. No, es siempre, todo el tiempo guiados por el Espíritu. Pero también tiene un aspecto pasivo, es un verbo en pasivo. ¿Qué significa eso? Que no es algo que nosotros hagamos, sino que es un verbo que está en pasivo. Significa que nosotros estamos siendo moldeados por el Espíritu Santo y debemos dejar que Él sea el que moldee nuestra vida. Y finalmente tiene un aspecto presente. Dice, sed llenos, sed llenos. ¿Cuándo? Hoy. Y si lo lee mañana, hoy. Es decir, es continuo, autoritativo, es una declaración, es un imperativo para nosotros. No es una opción, tenemos que hacerlo porque Dios lo ha mandado. Ahora, preguntémonos en esta noche, ¿cómo hago para ser lleno del Espíritu Santo? Aquí no está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Toda persona que ha
reconocido a Cristo como Señor y Salvador y que ha sido regenerado, el Espíritu Santo ya lo ha bautizado en el cuerpo, ya lo ha bautizado en el cuerpo. Eso dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, y dice que cada uno de nosotros fue bautizado en el cuerpo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Fue el que nos introdujo en el cuerpo. Vamos a mirar ese pasaje, Primera de Corintios capítulo 12, el verso 13. Primera de Corintios 12, 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Quién nos bautizó a nosotros en el cuerpo? El Espíritu Santo. Tampoco es ser sellados por el Espíritu Santo. Tampoco estamos hablando de eso. Mire, cuando dice que el Espíritu Santo nos bautizó, eso lo hizo Él, no lo hicimos nosotros. Cuando dice que el Espíritu Santo nos sella, es para ponernos una identificación de que ya somos salvos. Váyase a Efesios capítulo 1, el versículo 13. Efesios capítulo 1, el versículo 13 y 14. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí no estamos hablando ni de bautismo en el Espíritu, ni de ser sellados con el Espíritu. Aquí estamos hablando de ser llenos del Espíritu. Y aquí entonces es donde tenemos que entender de qué nos está hablando la palabra. Ser llenos del Espíritu Santo es vivir con una conciencia permanente, continua, de la presencia personal de Jesucristo en mi vida. Como si estuviésemos al lado de Él todo el tiempo, caminando con Él todo el tiempo, y permitir que la mente de Cristo domine nuestra vida. Eso es ser lleno del Espíritu. Pablo dice cuando le escribe a los Corintios: mas vosotros tenéis que la mente de Cristo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es tener la mente de Cristo, es tener los pensamientos de Cristo, las normas de Cristo, las obras de Cristo, la voluntad de Cristo. Y a medida que nos rendimos a la verdad de Cristo, el Espíritu Santo nos guía a decir, a hacer y a hacer lo que Dios quiere que digamos, Dios quiere que hagamos y Dios quiere que seamos. Pero la imagen es Cristo. Segunda de Corintios, mírelo usted, capítulo 3, el versículo 18. Entonces, ¿quién es el modelo? Cristo. ¿Y quién hace la obra para que terminemos pareciéndonos a Cristo? El Espíritu Santo. Entonces, note usted que hay una obra perfecta entre la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Cristo hace la obra y el Espíritu Santo aplica esa obra al creyente y lo hace andar como Cristo anduvo. Segunda de Corintios 3:18. Leamos desde el verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y note aquí el verso 18 lo que dice: por tanto, o por causa de, o en razón a, o como consecuencia de. Verso 18, por tanto, nosotros todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cómo termino yo pareciéndome a Cristo? Contemplando a Cristo en la palabra, mirando a Cristo en su palabra, conociendo la voluntad de Cristo en la palabra, y el Espíritu Santo va moldeando, esculpiendo, formando a Cristo en mí.
pero yo necesito, sí o sí, conocer a Cristo. El Espíritu Santo no va a hacer absolutamente nada fuera de Cristo. El Espíritu Santo y la labor del Espíritu Santo es formarnos a nosotros a la imagen de Cristo. Pero usted y yo tenemos que exponernos a la palabra para que la palabra nos moldee. El mandato de Pablo a los colosenses, ¿cuál fue? Váyase a Colosenses capítulo 3, el versículo 16. Colosenses 3:16. Y usted va a encontrar aquí un paralelo entre Efesios 5, 18, 19 y 20 y Colosenses capítulo 3 al verso 25. Son versículos paralelos que hablan casi de la misma manera. Lea el versículo 16 de Colosenses 3. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿No se le parece mucho al texto que acabamos de leer para iniciar? El texto base, el texto base dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Es idénticamente ¿qué? Igual. Solo que aquí en Efesios está diciendo: sean llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero en Colosenses está diciendo que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿A qué conclusión llegamos aquí? Que quien es lleno del Espíritu Santo, que quien está siendo lleno continuamente del Espíritu Santo, es aquel que está siendo lleno de la palabra abundantemente en sus corazones. Es exactamente igual y el resultado será exactamente igual. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Váyase a Efesios capítulo 5, vuelva allí, el versículo 18. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay dos consecuencias. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué pasa en la vida de una persona que está controlado por el Espíritu Santo? ¿Qué pasa en la vida de una persona que está henchido, lleno, saturado de la palabra de Cristo en su corazón? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se comporta? Allí lo dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, primero. Segundo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí hay dos resultados importantes. Primer resultado, es un resultado interno del corazón. Y el segundo resultado tiene que ver con la gratitud hacia Dios por medio de Jesucristo. Miremos la primera consecuencia de la vida de un hombre o una mujer llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pablo está mencionando aquí? Lo que simplemente está diciendo aquí, en esta primera parte, es que un hombre o una mujer saturados de Cristo, del Espíritu Santo, tiene un corazón que adora a Dios, que canta a Dios, que exalta a Dios, que bendice a Dios en gratitud. Es decir, hay una expresión continua en el corazón hacia Dios de gratitud, y lo expresa a través de cánticos, salmos, himnos y alabanzas a Dios.
El Salmo 33:1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová. Dice el salmista: en los íntegros es hermosa la alabanza. Ahí hay un corazón transformado, un corazón controlado por el Espíritu Santo. Y es gracias a que hemos sido hechos íntegros, es gracias a que hemos sido salvados, es gracias a que hemos sido regenerados y que hemos sido justificados, que esa gratitud que hay en nuestros corazones se expresa a través de ¿qué? De cánticos. Por eso, hermanos, cada que nos reunimos aquí, debiera escucharse un canto, más que un canto que se capte con los oídos, una canción que salga de lo profundo de nuestros corazones como producto o resultado de la gratitud por nuestra salvación. La iglesia debiera cantar cada que se reúne y hacerlo con júbilo, con cánticos espirituales. Por eso leíamos el Salmo 100, vuelva allí al Salmo 100, ese salmo precioso. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y agrega: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, canten. Hay que enseñarle a esos niños en la escuela dominical a cantarle a Dios, porque si no le cantan a Dios, terminan cantando por allá otra cosa, terminan cantando reggaetón, terminan cantando vallenato u otras cosas. Entonces, que esas canciones estén cargadas de doctrina, que sea una expresión que tenga contenido y que nosotros cantemos a Dios con el entendimiento y en el Espíritu. Así de que gracias a que tenemos salvación, entonamos cánticos de salvación. ¿Qué está cantando usted en el auto? O allí en la casa mientras hace el oficio. Vaya revisando a ver cuál es la música que usted tiene ahí en su iPad, o en su equipo, o en su... ¿Qué está escuchando? ¿Qué está escuchando usted? Creyentes todavía que están yendo a los conciertos por allá a escuchar. Vamos a ir a escuchar ¿a quién? Artistas del mundo. Eso no corresponde. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Una vida controlada por el Espíritu Santo no estará por allá cantando en un concierto de un cantante del mundo. Eso no es una vida llena del Espíritu. Es una vida que están dando en la carne. Y hoy muchos que se dicen cristianos andan en esa tónica, desafortunadamente. En el Antiguo Testamento y particularmente en los Salmos usted va a ver siempre cánticos que exaltan a Dios. Todo el libro de los Salmos es un cancionero, es un himnario donde usted puede exaltar a Dios. Lo último que Jesús y sus discípulos hicieron después de la última cena fue cantar un himno. Después de que cantaron el himno, salieron. Y Pablo y Silas cantaban en la cárcel, con sus pies pegados al cepo, con cadenas y grillos, y dice la Biblia que después de haber sido azotados, los metieron en el calabozo de más adentro, y estando en el calabozo de más adentro, cantaban a Dios alabanzas, a tal punto que los presos los oían, y a medianoche mientras cantaban, hubo un cataclismo, las cadenas de todos se cayeron, las puertas se abrieron, y todos salieron de la prisión, y ese día hubo salvación. El carcelero dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mientras dos hombres cantaban en un calabozo, Dios convenció a ese carcelero a través de los cánticos y de la obra sobrenatural que Dios estaba haciendo en esa prisión. Hermanos, que venga alguien aquí y escuche las canciones de un pueblo redimido,
y que lea esas letras que nosotros cantamos y sea convencido de pecado, de justicia, de juicio, y que el Espíritu Santo lo redarguya, aún con nuestros cantos. Finalmente, una de las consecuencias de ese hombre o esa mujer llenos del Espíritu o llenos de la palabra de Cristo en su corazón es que dan siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hay un corazón que agradecido. Agradecido. Nosotros vivimos en un mundo desagradecido, que le sale el sol todos los días, que le cae la lluvia, que la tierra le produce el alimento y la gente no da gracias por eso. La gente está creyendo que ellos tienen derechos y entonces hablan del merecimiento. Yo tengo esto porque yo me lo merezco, y no agradecen el dador de las cosas. U otros piensan también que tienen las cosas es porque ellos son muy buenos, muy justos, o porque ellos hacen obras y entonces que por eso les vienen los beneficios. Vivimos en un mundo desagradecido y a muchos creyentes desafortunadamente se les ha pegado eso. ¿Por qué lo digo? Revise sus oraciones y se dará cuenta que un alto porcentaje de nuestras oraciones nos las pasamos pidiendo y no dando gracias. Revise. Nos la pasamos despidiendo. Ay, Señor, ayúdame con esto. Ay, Señor, te presento esto. Ay, Señor, aquí. Y pida, y pida, y pida. Pero en nuestra oración, ¿qué porcentaje está dedicado a la gratitud? Por lo que Dios hizo, por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios va a hacer, por el momento que estamos viviendo, aún por los momentos de dificultad, de situaciones complicadas. Tenemos que dar a Dios gracias también por eso. Y quiero resaltar aquí rápidamente varios elementos en este texto. Y uno de ellos es que esa alabanza o esa gratitud nos muestra varias cosas. Número uno, ¿cuándo debemos dar gracias? Lea el texto. ¿Cuándo debemos dar gracias? Dando gracias, ¿dando qué? Siempre, siempre. ¿Por qué digo que vivimos en un mundo desagradecido? Porque Romanos capítulo 1 dice que no le dieron a Dios ni la gloria ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Pero el creyente espiritual, el hombre que está lleno de la palabra de Cristo y que está controlado por el Espíritu Santo, tiene una expresión de gratitud. Y lea el texto lo que dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de Jesús. Pregunto, ¿cuándo debe dar gracias el creyente? Siempre. Ahí lo dice el texto, dando siempre. Todo el tiempo, siempre, siempre, todos los días, por la noche, en la mañana, cuando usted va caminando. Señor, gracias, gracias, gracias. Tristemente muchas veces se nos olvida. Hagámonos otra pregunta: ¿por qué cosas debemos dar gracias a Dios? Lea el texto, vaya al texto. Dando siempre gracias por todo. Porque a veces solo damos gracias, ¿por qué? Por lo bueno. Ay, Señor, gracias por esta casita. Gracias por este apartamento. Gracias por ese auto. Gracias por ese trabajo. Gracias por el sueldo. Gracias. Y cuando nos llega a una situación complicada, ¿qué decimos? Dios me abandonó. Eso es que Dios no me está escuchando. ¿Y por qué a mí? No, Dios tendrá sus razones. Él permite, Él es soberano. Dando siempre gracias a Dios, que por todo, aún por esa dificultad que usted tiene. Hermano, en medio de esa dificultad Dios va a hacer algo grande. Dios va a abrir una puerta, Dios va a mandar una persona, Dios va a perfeccionar nuestra paciencia, va a fortificar nuestra fe, va a crear cosas gloriosas, una relación más fuerte con Él. Entonces es dando siempre gracias a Dios por todo. ¿Y a quién debemos darle gracias a Dios
siempre por todo. ¿A quién? Léalo, ahí está en el texto. Al Dios y Padre. ¿Por qué? Porque todo proviene de Él. La Biblia dice que nadie puede recibir nada si no le fuere dado ¿de dónde? De arriba. Dice que toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Él es la fuente de todo. Y usted y yo vamos a dar siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre. No dice al Dios, no, dice al Dios y Padre, porque Él es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Él es nuestro Padre. Y finalmente, hagámonos una pregunta. ¿A quién debemos dar siempre gracias? A Dios el Padre. Pero ¿cómo debemos ser agradecidos? ¿Cómo lo debemos hacer? Vuelva al texto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Si usted no tuviera a Cristo, usted no podría recibir nada. Porque todo lo que tenemos es por la obra de Cristo. Todo lo que recibimos es porque Cristo lo hizo ya posible en la cruz. Si no tuviéramos a Cristo, seríamos los más dignos de conmiseración. Si no tuviéramos a Cristo, estaríamos sin Dios, sin esperanza y sin nada en este mundo. Pero gracias a la obra de Cristo, usted y yo tenemos todas las bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Así de que debemos dar a Dios siempre gracias por todo, al Padre nuestro, a nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que cada que usted y yo nos arrodillemos, andemos, pensemos, digámosle a nuestro Padre: Padre, gracias te doy por esta salvación tan grande que me diste a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esos dones, gracias por todo, porque todo fue posible por medio de Jesucristo. Una conclusión final en esta noche. Estas marcas que les acabo de mostrar nos orientan para conocer y obedecer el mandato que el Señor nos da a través del apóstol, para que los cumplamos de forma intencional. Uno tiene que ser intencional cuando da gracias, porque la naturaleza humana es ingrata, y usted tiene que ponerse aquí en la mente y ser intencional para ser grato ante Dios, agradecido. Y finalmente nosotros podemos disfrutar de la plenitud, oído a esto, de la plenitud de andar en el Espíritu todos los días, fortaleciendo estas prácticas espirituales en nuestra vida cristiana. Propóngase, hermano, en esta noche, número 1, a decirle a Dios: Señor, coloca un cántico nuevo en mi boca, que yo vaya cambiando el chip, que yo ya no esté cantando a cosas del mundo, o que mi vocabulario vaya cambiando, y llena mi cabeza de esas expresiones de adoración y de alabanza. Y además de esto, Señor, que yo pueda ser agradecido todo el tiempo, dándote gracias a ti por lo que me has dado a través de Jesucristo. Les invito a estar en pie, por favor, en esta hora. Lo primero que tenemos que hacer entonces es: la palabra de Cristo more, ¿qué? En abundancia en vuestros corazones. Llena tu cabeza. Recuerdo que había una emisora en Colombia, una emisora para muchachos, para jóvenes, y decía: llena tu cabeza de rock. Decía ese era el eslogan de la emisora. Todos los muchachos así, todos melenudos: llena tu cabeza de rock. No, ahorita no es llena tu cabeza de rock, llena tu cabeza de la palabra, llena tu cabeza de salmos, llena tu cabeza de cartas paulinas, llena tu cabeza de los evangelios, llena tu cabeza de la palabra, para que lo que pueda salir de ti sea ¿qué? La palabra de Cristo. Vamos a orar en esta hora. Charles Spurgeon decía que tenemos que tener una dosis abundante de la palabra en nuestras venas.
que si nos cortaran la vena saliera palabra de nuestras venas. ¿Qué está saliendo de nuestros labios? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Oremos. Padre, gracias en esta hora por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, necesitamos dar gracias a Dios siempre, por todo, a nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo. Reconocemos que hemos sido muchas veces indiferentes, ingratos, y que no agradecemos lo que recibimos. Muchas veces situaciones complicadas, pero sabemos que en medio de esas situaciones tú nos vas a fortalecer, tú nos vas a enseñar, tú nos vas a moldear a través de esas situaciones complejas. Perdónanos si hemos renegado, si hemos sido ingratos, pero que a partir de esta noche, Señor, podamos ser intencionales en cuanto a la gratitud, en cuanto a la adoración, a la alabanza y a la exaltación que solo tú, Padre Celestial, mereces. Gracias, Señor, te lo pedimos en esta noche, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.